Muy buenos días para todos, Dios los bendiga, feliz mañana, hoy felices y contentos de conectarnos desde aquí, desde la ciudad de Tuluá para todo el lugar de su gloria en nuestro amado país, Colombia. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo maravilloso y como decimos aquí, un tiempo de crecimiento espiritual donde Dios nos imparte sus pensamientos y los deseos de su corazón. Recuerda que lo mejor de Dios siempre está por venir y el día de hoy creemos con fe, con ánimo y con esperanza que Dios nos va a bendecir en este día y que la palabra que Él nos trae nos va a edificar y nos va a ayudar a crecer y todavía mucho más a parecernos a Jesús, porque ese es el propósito de Dios, que tú y yo nos parezcamos a Él. Así que saludos de aquí, desde Tuluá, mi esposa Marion les saluda a todos, la pastora Mari también les saluda a todo el lugar de su gloria, la comunidad del lugar de su gloria, valga la redundancia, aquí en Tuluá. Estamos para ustedes, los amamos y también los seguimos. Los domingos nos conectamos también con el lugar de su gloria. Así que presentamos también nuestros saludos a todos los pastores en Medellín, en la ciudad de Cali, el pastor Gerleín y su esposa Amparo, en la ciudad de Bogotá. Los amamos a todos y deseamos que hoy, este tiempo maravilloso que Dios nos ha permitido estar en esta mañana, a través del mismo nos podamos conectar con lo mejor de Dios, como lo hemos mencionado al principio. Y hoy traigo un tema importante, maravilloso, que sé que va a edificar tu vida y va a construir lo mejor de Dios en tu vida. Y el tema que traigo el día de hoy es aprendiendo mi verdadera identidad en Cristo. Hoy hablaremos de cómo poder desarrollar esa verdadera identidad en Cristo Jesús. Quizás puede ser que no te des cuenta de una realidad, pero existe una realidad espiritual y en esa realidad, en esa dimensión, existe una guerra a través de la cual se está disputando tu identidad. Esa guerra se trata con respecto a quién eres tú. ¿Y esto por qué ocurre? Porque como Satanás no puede crear nada, solo Dios puede crear porque Él es el creador y el todopoderoso, entonces Satanás lo que intentará hacer es distorsionar, dañar y pervertir la creación de Dios que eres tú y soy yo. ¿Por qué Satanás intenta distorsionar, dañar tu identidad y lo que Dios ha creado? Porque él cree que es la única forma como puede hacerle daño a Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de sus hijos, al dañar y al distorsionar su identidad. ¿Qué herramientas usa el diablo entonces para distorsionar esa identidad que Dios ha formado en ti y en mí? Una de esas herramientas es la opinión de otras personas, es decir, las cosas que tus padres dijeron sobre ti, lo que tus amigos piensan sobre ti, tus compañeros en tu niñez, en tu infancia, en tu adolescencia, dijeron para ti cosas ciertas, cosas no ciertas, pero esas cosas que se dijeron intentaron formar, moldear tu imagen y por lo tanto estás formado muchas veces por la opinión externa de otras personas. Tanto es la influencia de esta herramienta del diablo que muchas personas han modificado su estilo de vida o la manera como se visten o la manera como se ven con tal de poder agradar la opinión de esas personas, en aquellas opiniones subjetivas que otros tienen con respecto a nosotros. Y es a través de esa manipulación que sucede en las relaciones como Satanás intentará pervertir y distorsionar esa imagen que Dios ha formado en nosotros al momento de crearnos. La segunda herramienta que el diablo utiliza para distorsionar tu identidad es tu dolor y va a valerse de tus heridas emocionales, mentales y físicas para disfrazar tu verdadera identidad. Esto significa que muchos crecemos o crecen con resentimientos, con odios, con rencores, con enojo o con vergüenza porque fueron dañados, fueron lastimados por alguien, por la vida misma, por situaciones. Y Satanás utilizará cada una de estas cosas para hacerte creer que tu verdadera identidad reposa en el daño, en el dolor que otras personas o tú mismo te hayas podido causar. Recuerda en esta mañana lo que vengo diciéndote, su fin y propósito es distorsionar la imagen que Dios ha creado sobre ti. Otra herramienta que el diablo utiliza para distorsionar tu identidad son los medios de comunicación, es decir, la cultura, las personas que están a nuestro alrededor, la televisión, la radio, la música, las modas, las opiniones de los colectivos. Todas estas cosas nos están bombardeando constantemente en la mente, en nuestras decisiones, con el fin de que nosotros nos parezcamos a ellos, renunciemos a nuestra identidad y nos comparemos continuamente con esas personas o con la cultura o el mundo
mundo que nos empuja a cierto tipo de identidad. Hay personas que renuncian a su identidad personal por el hecho de querer encajar en la sociedad, encajar en un trabajo, encajar en ciertos círculos sociales, y al intentar hacerlo asumen decisiones de vida o sistemas de valores que van en contra de ese propósito eterno de Dios. Y lo último que el diablo puede usar en esta mañana para dañar o distorsionar tu identidad son tus pensamientos, es decir, los pensamientos que Satanás puede poner en tu mente. Satanás intentará sugerirte formas de pensar. Satanás, el diablo, va a poner en tu mente pensamientos que te van a llevar a tomar malas decisiones, que te van a llevar a situaciones de pecado, que te van a llevar a maldiciones, que te van a llevar incluso a renunciar o a robar tu propia identidad. Y es a través de esto como el diablo va a tratar de engañarte y una vez más distorsionar esa verdadera identidad que solo Jesús te puede ofrecer y dar en esta mañana. Cosas como esta. Tienes que ganarte la aceptación de Dios para ser amado y agradarle a Él. Y cuando tú piensas de esta manera, entonces vas a vivir conforme a las obras. Ahí donde viene el creer que es a través de lo que Dios hizo más lo que yo pueda hacer, lo que me garantizará la entrada al cielo, de que Él me ha hecho en ciertas formas perfecto, pero hay otras cosas que yo le voy a ayudar a Dios para ser mejor. Entonces es allí donde Él empieza a distorsionar esa identidad o la forma como deberíamos relacionarnos a través de la gracia con nuestro amado Padre Celestial. Otras maneras de cómo Satanás pone pensamientos en nuestra mente es cuando nos dice que no somos importantes, que no valemos nada, que somos totalmente inútiles, y cuando recibimos estos pensamientos nos los repetimos en el subconsciente, en la mente, y cuando tenemos problemas o dificultades, entonces recurrimos a esta forma de pensar para menospreciarnos, darnos látigo y así de esta manera poder alcanzar un nivel emocional donde sencillamente no estamos reconociendo ese valor que Dios nos ha dado. Y por último, puede ser que ese pensamiento que Satanás haya depositado en tu mente con el fin de distorsionar esa identidad que Jesús sembró en ti, es hacer creer que ese pecado que has cometido, Dios no puede perdonarlo y Dios está avergonzado de ti. A través de cada una de estas afirmaciones o pensamientos que acabo de mencionar, son las distintas herramientas que el diablo utilizará con el fin de distorsionar nuestra identidad. Pero entonces, si Satanás durante tantos años en el mundo y en muchas personas ha trabajado incesantemente en distorsionar nuestra identidad, ¿cómo entonces puedo saber dónde puedo encontrar ese verdadero yo? ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo realmente? ¿Y cómo sé cómo Dios me hizo ser? Y son preguntas importantes, son preguntas valiosas en esta mañana que deberías hacerte. Pero quiero contarte que esas respuestas hoy las vamos a dar a conocer a través de lo que la Biblia nos enseña, y a través de esto vamos a aprender que nuestra verdadera identidad reposa en la persona de Jesús. Un famoso filósofo, Blaise Pascal, en el año 1600, famoso matemático, dijo una frase importante que va a empezar a construir lo que hoy te quiero enseñar. Y Blaise Pascal dijo lo siguiente: no solo conocemos a Dios por medio de Jesucristo, sino que nosotros solamente nos conocemos a través de Jesucristo. Solo conocemos la vida y la muerte a través de Jesucristo. Apartados de Jesús no podemos conocer el significado de nuestra vida, el significado de la muerte, el significado de Dios o el significado de nosotros mismos es únicamente en Cristo. Ahora, mira lo importante que Blaise Pascal nos enseña, y es lo que Pablo nos enseña en el libro de Romanos. ¿Recuerdas? Romanos capítulo 8 dice: no existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es lo que Blaise Pascal nos dice, que nuestra verdadera identidad reposa en Jesucristo. Por eso este término en Jesucristo es lo que va a determinar que tú puedas conocerte a ti mismo, que tú sepas para qué fuiste creado, por qué existe tu forma, tus dones, talentos, habilidades, pasiones, vivencias de la vida. Y la suma de todo esto, que es lo que forma tu pensamiento, tu ser y tu voluntad, se va a identificar y va a encontrar su significado únicamente en la persona de Jesús. Por eso el mayor propósito realizado en la vida
no es tener bienes materiales, no es alcanzar posición, no es alcanzar la fama, no es el tener muchos amigos, no es el tener una vida de riesgo, no es el tener una vida de lujos o de simplemente dar rienda suelta a tus propios deseos. El mayor propósito de la vida que tú puedas hacer, la mayor realización que tú puedas alcanzar es parecerte a Jesús. Dios te hizo con el propósito de que te parecieras a Él. Y para ello, hoy vamos a hablar de 5 huellas que van a formar tu verdadera identidad, porque tu identidad no reposa en el mundo, no reposa en la opinión de tus amigos, tu verdadera identidad no reposa en tus heridas emocionales y no reposa en tus pensamientos. Tu verdadera identidad en esta mañana reposa en que tú te puedas parecer a Jesús. Y para ello quiero que leamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, y allí vamos a empezar a construir lo que Pedro nos dice con respecto a cuáles son esas 5 huellas que determinan nuestra verdadera identidad. Y dice así: ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. Y mira, está hablando de tu identidad. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver y es muy significante. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, es decir, en otras palabras, no tenías identidad, y mira lo que dice: ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Quiero que circules 5 de las marcas de identidad de tu vida cuando estás en Cristo. En primer lugar, eres elegido. Circula eso. Eres pueblo elegido. 2, eres real sacerdocio. Circula eso. 3, eres santo. Eres una nación santa. Circula la palabra santo. Eres un pueblo que le pertenece a Dios. Circula eso. Y más adelante en el versículo dice otra vez: eres un pueblo de Dios. Y finalmente la 5ª cosa que dice es que ya has recibido misericordia. Así que en esta mañana vamos a ver 5 huellas que nos van a mostrar cuál es esa verdadera identidad en Cristo Jesús a través de lo que hemos leído en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. ¿Cómo me ve Dios? Y di conmigo: Dios me ve a través de Jesucristo. La primera huella es la siguiente: soy totalmente aceptado. Lo primero que tenemos que reconocer en esta mañana, importantísimo y que nos acerca a esa verdadera identidad, es que tu aceptación no está basada, lo diré una vez más, en tus posesiones materiales, en el círculo social en el cual te desenvuelves, el apellido que llevas, sino que tu verdadera identidad reposa en que fuiste escogido por Dios. Es decir, que tú fuiste de forma deliberada, intencionalmente puesto en este mundo con el fin de tener una amistad y de poder haber sido escogido por el Rey y por el Creador del universo. Y dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9, ustedes son una familia escogida por Dios. Ahora, ¿por qué Dios me escogió antes que todo? Y es importante hacer esta afirmación. ¿Por qué Dios me escogió antes de todo? Y dice Efesios 1:4, Dios me escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios me escogió antes que todo. Y entonces yo quiero que dejes volar un poquito tu imaginación y piensa en lo siguiente. Esto está diciendo que antes de que Dios creara a los animales, Dios pensó en ti. Antes de que Dios creara el firmamento, Dios ya había elegido crearte a ti. Antes de crear este sistema solar complejo, donde giramos en torno a una estrella a cierta velocidad y nos desplazamos a través del universo en expansión, Dios ya había pensado en ti. Antes de Dios crear el espacio, la materia, la luz, la energía, el movimiento y el tiempo, Dios ya había pensado en ti. Es decir, fuiste totalmente aceptado a través de Jesucristo y su obra, pero también fuiste escogido antes que la creación misma, porque la creación misma existe y fue creada precisamente pensando en ti. Es decir, que tú fuiste creado para que a través del proceso mismo de la vida, porque Dios ya sabía lo que vendría,
fueras formado y fuéramos formados a través de ese proceso llamado vida para parecernos a Él y para vivir en una vida de amor eterna con el Creador. ¿No te parece esto maravilloso en esta mañana? Que tu identidad no reposa en la opinión de otros, sino que fuiste escogido y totalmente aceptado en Jesús. Pero escucha algo más. ¿Por qué fuimos escogidos antes que todo? Porque Jesús me hizo aceptable. Tú fuiste escogido porque Jesús te hizo aceptable. Es decir, ¿recuerdas lo que hizo Adán en el huerto? Pecó, el ser humano heredó el gen del pecado y a través de ese gen, generación a generación, heredamos una enfermedad mortal en nuestros genes, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, que nos causa dolor, que hace que hagamos cosas que no queremos, que en el pasado nos separaba de Dios. Pero ¿qué hizo? Jesús, a través de su muerte en la cruz, nos hizo aceptables para con Dios, nos hizo santos, nos hizo sin mancha, y a través del sacrificio de Jesús en la cruz se abrió una ventana de oportunidad para que cualquier persona en este mundo pueda tener una relación con Jesús, pueda tener una relación con Dios. Y dice Tito 3, 6 al 7 lo siguiente: gracias a Jesucristo, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna. Entonces, la primera huella irrefutable que demuestra tu verdadera identidad se reposa y se halla únicamente en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque soy totalmente aceptado tal cual y como soy. ¿Qué quiere decir esto? Con tus faltantes, con tus heridas, con tus errores, con tus pecados. Tú fuiste aceptado por Dios y dice, fuiste escogido aún antes de que el mundo fuera fundado, aún antes de que cometieras esos pecados que Dios ya sabría que cometerías. Y allí en ese mismo momento Dios te escogió y al mismo tiempo proveyó un Salvador, a Jesucristo nuestro Señor, y a través de su obra en la cruz, esos faltantes, heridas y pecados pasaron a un segundo plano, porque a través de la cruz Jesús nos perdonó, Jesús nos amó y Dios nos justificó. Aquí en Tuluá venimos estudiando qué es la justificación, y eso significa que no solamente hay un perdón, sino que Dios se olvidó totalmente de tus errores y se olvidó totalmente de tus pecados. ¿Con qué fin? De que volviéramos a tener una relación cercana y estrecha con Jesús. Al entender esto, iglesia, lugar de su gloria aquí en Colombia, podemos entender entonces que esa primera huella se llama aceptación. Y cuando yo me encuentro con la persona de Jesús, allí reposa esa verdadera identidad al saber que he sido aceptado por Dios. Por eso dice la Biblia que Jesús me ha hecho aceptable, y dice más la palabra, Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Así que en esta mañana, no importa la opinión personal de tus amigos o lo que tú creas de ti mismo o lo que incluso tu familia te haya dicho, hoy recibe esta palabra que te dice, soy aceptado por Dios tal cual y como soy. La segunda marca o huella que forma nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús es que soy extremadamente valioso. Repite en tu casa una vez más y dile a tu entorno familiar, soy extremadamente valioso. Y dice 1 de Pedro 2:9, ustedes son nación santa y pueblo que pertenece a Dios. Ahora escucha esto, no solamente eres amado o eres, como decíamos en el punto anterior, aceptado, sino que somos extremadamente valiosos. No sé si has oído alguna vez, por ejemplo, en Estados Unidos se coleccionan tarjetas de béisbol o de algunos deportes, y con el paso del tiempo, algunas tarjetas que representan a jugadores que jugaron en la MLS y por sus estadísticas deportivas cobran cierto valor. Entonces, si tú entras a eBay o cualquier lugar donde se vendan antigüedades y donde tú pudieras encontrar esas tarjetas, vas a encontrar que algunas tarjetas son buenas por dicho jugador o el tiempo que tiene de antigüedad esa tarjeta. Otras son aceptables, pero otras son extremadamente raras o valiosas. Quiere decir que su valor aumenta notoriamente, se vuelve casi inalcanzable para muchas personas y solamente es un objeto que pueden algunos pocos afortunados o amantes de este deporte tener como objeto de colección. Quiero decirte en esta mañana que Dios dice a través de su palabra que tú eres extremadamente valioso.
Eres extremadamente valioso. Es decir, tú no eres notable, tú no estás en la media, tú eres alguien valiosísimo de tal forma que Dios dice que en extremo eres valioso. Por eso dice la Biblia y en Pedro que Dios nos aceptó, y recuerda cómo nos aceptó, haciéndonos una nación santa, y nos ha hecho un pueblo que pertenece a Dios. Tu pertenencia, por eso, no se encuentra en la opinión de otros. Tu lugar de pertenencia no se encuentra en la cultura del mundo. Tu lugar de pertenencia se encuentra en la identidad que solo Cristo Jesús puede ofrecerte. Y dice Deuteronomio 7:6, para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo y su posesión exclusiva. Has oído, lo decía ahora, de coleccionistas. Y yo imagino que si entráramos a la casa de alguno de estos coleccionistas, encontraríamos objetos valiosísimos que muchos quisieran tener, pero no pueden tener. O te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que, ejemplo, yo comprar unas zapatillas de marca Nike, y pueden ser la misma marca o color o tallaje de algún deportista famoso, y tú no preferirías mis zapatos, querrías los zapatos de ese famoso. ¿Qué determina ese valor? ¿Qué determina el ser valioso? El hecho de que pertenezcan a ese deportista famoso. Por eso, para entender que somos una posesión exclusiva de Dios, Dios dice por ello que somos especiales para Él, y para entender por qué somos tan exclusivos, necesitamos saber quién es el dueño de esa posesión. Por eso, en esta mañana sabemos que somos en extremo valiosos, y repite conmigo, porque Dios es mi Padre. Una vez más, di fuerte allí en tu casa, Dios es mi Padre. Y dice Lucas 12:24, miren los cuervos, Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Si tú quieres saber cómo está determinado ese valor que Dios te ha dado, eso en sí mismo existe porque Dios es tu papá. Y si Dios es tu Padre, ¿quién es Él? El dueño de todo, el Todopoderoso, lo sabe todo, el Creador, un Dios soberano, que nadie está por encima de Él y que gobierna con soberanía, justicia y santidad los designios del mundo y del universo. Ese es tu papá. Ese es Dios. Y si Dios es nuestro Padre, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese Padre bueno y amoroso va a cuidar de nosotros, va a proveer lo que nos haga falta, va a cumplir los deseos de nuestro corazón conforme a su voluntad, porque si tenemos un Padre como Dios, no nos va a hacer falta de nada. Dice la Biblia que eres más valioso que aún la misma creación. ¿Y cuántas veces no salimos a la naturaleza y nos maravillamos de las cosas creadas, de los animales, de los árboles, de los cielos? Y si puedes encontrar belleza en tantas maravillas en el mundo, imagina lo que ocurre en el corazón de Dios cuando te ve a ti. Imagina lo que ocurre en los pensamientos de Dios cuando te mira a los ojos, porque Él considera que tú eres más valioso que la suma de todo el universo. Pero hay una segunda razón que te otorga el ser extremadamente valioso, y esa razón es porque Jesús dio su vida por ti. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida por nosotros. Y dice 1 Corintios 7:23, fuisteis comprados por un precio tan elevado como es la muerte de Cristo, de modo que a Cristo pertenecéis. Ahora, mire qué expresión tan importante se usa en este versículo. Fuiste comprado por un precio elevadísimo. ¿Y por qué podemos decir que es elevado ese precio? Porque le costó la vida al Hijo de Dios. Porque Él mismo tuvo que humanizarse en este mundo y entregar su vida, para que a través de Él dar su vida pudiera ser pagada la deuda de tu libertad, el perdón de tus pecados, el que tus carencias puedan ser suplidas en Cristo Jesús y la sanidad de tus heridas emocionales pudiera ser restaurada. ¿Y cuánto costó? Le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces podemos decir en esta mañana, y tú puedes decirte a ti mismo con toda tu mente y corazón, soy extremadamente valioso. Tienes que decirte a ti misma en esta mañana, soy extremadamente valiosa. Tienes que repetirte cada vez que veas al espejo, soy valioso para Dios porque Dios es mi Padre y porque Jesús dio su vida en la cruz por mí. La tercera huella de 5 que veremos en esta mañana, que determinan cuál es nuestra verdadera identidad, es que soy eternamente amado. Y dice 1 de Pedro 2:10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ahora, escucha esto. Antes de conocer a Jesús,
no teníamos identidad. Porque aunque Dios creó la raza humana y todo lo que existe, las personas que reciben a Jesús, automáticamente, ¿qué sucede? Nos convertimos en hijos de Dios, pero aquellos que no han aceptado a Jesús simplemente son creación de Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando recibimos a Jesús? Que cuando nos convertimos en sus hijos y en su pueblo, Él nos dio una identidad. ¿Qué hizo Él? Esa distorsión que venía por parte de Satanás, esa privación de saber quiénes éramos y esa búsqueda constante que teníamos. Por eso llenábamos, y muchos llenan sus vacíos con el licor, con el sexo, con las drogas, con relaciones ilícitas, con el poder, con la ostentación, con el tener muchas propiedades, con el tener muchos bienes materiales, y sabes que en ello nunca encontrarás esa identidad. Todo esto lo hacíamos porque esa identidad, repito una vez más, se había perdido y se había distorsionado. Pero, ¿qué podemos entender en esta mañana a través de la palabra? Que cuando conocimos a Jesús y recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, esa verdadera identidad vino a nosotros, y a través de esa identidad descubrimos que somos eternamente amados por Dios. Por eso dice Jeremías 31:3, yo te he amado, pueblo mío. ¿Y cómo nos amó Él? Con un amor eterno, con amor inagotable. Dice la Biblia, te acerqué a mí. ¿Cómo estabas antes de conocer a Jesús? ¿Cómo eran tus pecados, tus errores? ¿Cuáles eran nuestros faltantes? Y sabes que la suma de cada una de estas cosas que había provocado, que nos habían separado de Dios, nos habían alejado de esa relación, se habían puesto como un obstáculo que impedía que pudiéramos ver nuestra verdadera identidad. Nos había cegado y nos había sumado en las tinieblas. Pero en el momento en que conocimos ese amor inagotable, que está en una perfecta medida, que está lo suficientemente grande y necesario, que puede llenar todos mis errores, dice la Biblia que ese amor me acercó a Jesús. ¿Qué ocurrió entonces? Que Jesús fue ese puente que a través de la demostración de amor en la cruz sirvió para que hoy, al cruzarlo, pudiéramos encontrar esa verdadera identidad en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sé que soy eternamente amado por Dios? ¿Cómo sé que realmente ese amor es inagotable para mí y va en esa justa medida? Y repite conmigo, fuerte en tu casa, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Dios en esencia es amor. En su naturaleza es amor. Y lo que Dios da es de lo que tiene. Dios es amor. Y dice el Salmo 100, versículo 5. El Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. No importa cuánto peques, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas heridas te ha causado la vida misma, los problemas, las dificultades, las personas que te rodearon, las circunstancias que te tocó vivir, no importa cómo creciste, porque puede ser que muchos crecieron en un entorno familiar donde no sabían qué esperar de papá, si un golpe, una caricia, si un abrazo o un insulto. No importa en qué condición social o relacional creciste o estás, lo que debe de importar en esta mañana y tienes que recordar con todo tu corazón es que Dios te ha amado con un amor eterno, incondicional, y ese amor eterno permanece y se basa en su fidelidad. ¿Qué significa eso? Que Dios no falta a su palabra. ¿Qué significa eso? Que no importa la suma de tus errores, Jesús siempre va a estar allí para perdonarte y no solamente ofrecerte perdón o justificación, sino ayudarte a salir de esos errores para que nunca los cometas más y puedas experimentar la verdadera libertad. Dime, si esto no es nuestra verdadera identidad, entonces, ¿qué es? Por eso decimos en esta mañana que nuestra verdadera identidad reposa en el propósito de conocernos y de conocer quién es Jesús, de parecernos a Jesús, de pensar como Él, de sentir como Él y actuar como Él. Y la cuarta huella irrefutable que nos va a mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios y que esa identidad reposa allí es que soy totalmente perdonado. Dice 1 de Pedro 2:10, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Este miércoles precisamente estamos en Romanos capítulo 8. Y este capítulo tiene tantas verdades que enseñarnos. En este capítulo creo que llevamos ya 4 miércoles estudiando algunas secciones del mismo capítulo. Y lo que estudiamos hace 8 días,
que iban desde el versículo 31 al 39, le enseñaba a la iglesia que este capítulo empieza con una frase: no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y termina: nadie podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Esto para mí fue tan impactante, saber que en medio estamos nosotros. Tú estás en medio del capítulo 8 de Romanos. Delante de ti tienes una expresión de Dios y hay una seguridad eterna que dice: no soy condenado. Y detrás de ti hay otra expresión que dice: nada podrá separarte del amor de Dios. ¿Qué nos está enseñando esto en esta mañana? Y di conmigo, porque necesitas repetirlo, porque puede ser que hoy le fallaste a Dios, puede ser que esta semana pecaste, puede ser que estás viviendo una vida que sabes que no agrada a Dios y esto te afecta, te lastima y te daña. Pero si puedes ver cuál es tu verdadera identidad en Jesús, puedes decir esto con fe, y es que soy totalmente perdonado. Si en esta mañana tú tomas tus pecados y los llevas a la cruz de Cristo, y tú tomas tus faltantes y los llevas a la cruz de Cristo, y tú tomas tus errores y los llevas a la cruz de Cristo, ¿sabes qué es lo que vas a encontrar en la cruz? A un Cristo con sus manos abiertas, dispuesto a abrazarte, a recibirte y a decirte: yo ya te he perdonado totalmente. Y esa realidad reside en saber de que si tú recibes a Jesús, esa identidad nos enseña que somos totalmente perdonados. Por eso Romanos 8:1 dice: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sé que soy totalmente perdonado? Porque el perdonar está en la naturaleza de Dios. Dice Isaías 43:25: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Por eso decimos en esta mañana que el perdón de Dios se halla y se encuentra en su naturaleza, en su razón de ser. Ahora, lo segundo, ¿por qué soy totalmente perdonado? Porque Jesús pagó por mis pecados. Y lo venimos diciendo a lo largo de esta mañana. Lo venimos repitiendo. Jesús ya pagó por mis pecados. ¿Y sabes qué ocurrió en la cruz? Él cargó con mis pecados. Jesús cargó con mis enfermedades, Jesús cargó mis faltantes y Jesús rompió mis maldiciones. Y recuerdas que las maldiciones que recibimos hereditariamente por causa del pecado tocaron la tierra, tocaron nuestra familia, tocaron el futuro, pero cuando recibimos a Jesús, Jesús pagó por cada una de ellas y las rompió, las destruyó, para que esa verdadera identidad tú la puedas encontrar en Cristo Jesús. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo así que es tan rico? Dio su vida misma, lo dio todo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿con qué fin? De tener una relación con nosotros. ¿Con qué fin? De poder acercarse a nosotros. Para nosotros era imposible en nuestra humanidad limitada acercarnos a Dios, y de allí vienen las religiones y de allí vienen las distintas creencias, porque el ser humano creyó que a su manera podía encontrarse con Dios. Y es más, tú que me estás viendo en esta mañana, en tiempos pasados, por eso buscabas a Dios a tu manera, pensando que de esa forma lo ibas a encontrar. Asistías a lo mejor un domingo a la iglesia, pero en la semana hacías lo que querías y creías que esa era la forma. Pero cuando recibimos a Jesús, nos damos cuenta que solo a través de Jesús, dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo a través de Él que encontramos el pago, el perdón de nuestros pecados y esa cercanía que podemos tener hoy directamente con Dios. Y la quinta y última huella que puede mostrar mi verdadera identidad en Cristo Jesús es que soy plenamente capacitado. Y dice Primera de Pedro 2:9: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice 2 de Corintios 3, 5, 6: nuestra capacidad viene de Dios y Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Cómo sabemos que esa identidad reposa en Jesús? Cuando podemos entender, como acabamos de leerlo en la palabra de Dios, que Dios te ha dado facultades, capacidades, dones y talentos para que a través de los mismos tú puedas descubrir que esa creatividad que tienes dentro de ti es una evidencia de que Dios ha puesto su sello en tu corazón. Si tú puedes soñar,
si te puedes atrever a pensar, si puedes atreverte en esta mañana a dejar volar tu mente y tu imaginación y crear cosas con ella y materializarlas, eso viene no de lo bueno que eres o del talento que posees natural, sino de un Dios creador que lo puso de forma deliberada para de una forma aún mucho más profunda mostrarte que esa marca que tienes en tu corazón y en tus habilidades le pertenece a Dios porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tú fuiste plenamente capacitado. Por eso dice Romanos 8 que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas fueron creadas para tu bienestar. Tus experiencias de vida, tus fracasos, tus victorias, tus heridas, las áreas de tu vida que han sido sanas, que han sido restauradas, tus dones, tus habilidades, cada cosa que existe en tu vida fue puesta allí para que a través de la misma fueras capacitado para hacer la obra de Dios. Alguien dijo que la gente más feliz del planeta es aquella que le sirve a Dios. La gente que se siente realizada en la vida es la que descubre para qué fue creado y cómo a través de ese don, talento y habilidad pueden servirle a Dios. El que descubre su propósito para el cual sirven sus manos, su mente, su corazón, sus habilidades, está descubriendo el propósito de la vida porque fuiste hecho para Jesús, fuiste hecho para Dios y tus dones, talentos y habilidades fueron creados para que te conectes con el Creador. Tu capacidad viene de Dios. Él te capacitó para que le sirvas a Dios. Él te formó para que le sirvas a Él. Y cuando te conectas con ese llamado que Dios te ha hecho, vas a encontrar tu verdadera identidad, vas a encontrar tu vocación, vas a encontrar tu razón de ser en la vida y vas a encontrar ese propósito por el cual mucha gente lo busca a lo largo de la vida y no lo encuentran y nunca lo encontrarán fuera de Jesús. En esta mañana eres entonces ese ser creado por Dios que quiere que le sirvas. Pero mira que Pedro utiliza una expresión y dice, ustedes son linaje escogido por Dios, es decir, tu sangre, tu ADN, tus habilidades, tus capacidades fueron escogidas por Dios. Y escucha, real sacerdocio. ¿Quién era el sacerdote? El que servía en el templo, el que ministraba la presencia de Dios, el que se ocupaba de que la gente conectara con Dios. Y Pedro dice que tú eres ese sacerdote, ese pastor. Ahora, ¿crees que ese oficio solamente está reservado para aquellos que dirigen una iglesia? Creo que no. La Biblia dice que esta responsabilidad y este honor, esto tan increíble de saber que nosotros podemos hacerlo, nos los ha entregado a todos. Por eso decimos en el lugar de su gloria que no existen cristianos suplentes y cristianos titulares. Todos fuimos llamados a jugar, todos fuimos llamados a tener un papel importante. Por eso, hoy en esta mañana debes brillar en tu trabajo. Tú eres el sacerdote de tu hogar, eres el sacerdote en ese sitio de trabajo, en el círculo de amigos. Fuiste puesto allí para que brilles, para que des ejemplo, para que seas luz, para que des testimonio, para que otros puedan aprender a través de ti, para que otros puedan ver que en esa capacidad que Dios te dio, ellos puedan encontrar esa verdadera identidad que el mundo, ni la cultura, ni sus propios deseos podrá jamás ofrecerles. Fuiste escogido en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sé que soy plenamente capacitado? Porque puede haber alguien en esta mañana que dice, pero pastor, usted no me conoce, soy torpe para ciertas cosas, no soy tan inteligente, crecí en un hogar donde me dijeron que no servía, que no era suficiente, que no valía nada. A lo mejor puedas decirme en esta mañana, he intentado hacer varias cosas en mi vida, en trabajos, estudios, incluso en la iglesia, nada me sale bien. Creo que no nací para servir, creo que más bien nací para ocupar una silla en la iglesia y para no ocuparme de nada en la vida. Pero quiero decirte, eres plenamente capacitado porque Cristo vive en ti. Y repite conmigo en esta mañana y dile a esas voces que te dicen esto, Jesús vive en mí. Tu capacidad no viene de tu inteligencia. Tus talentos, dones, habilidades no vienen de lo guapo que eres o de lo bien que te vistes o de la familia en la que naciste ni del apellido que llevas. Puede ser que seas hijo de pastor, sobrino de pastor, o tu papá haya sido un importante funcionario en el gobierno, o tus antepasados ocuparon puestos de relevancia para la sociedad. Pero quiero decirte que tu verdadera identidad, tu verdadero valor y la capacidad que Dios te ha entregado solo proviene y se activa porque Jesús vive en ti.
Dice Filipenses 4:13, famoso texto conocido por todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en quién, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. Tu capacidad entonces en esta mañana está determinada por lo mucho que haya de Dios en tu vida. Te pregunto, ¿cuánto hay de Jesús en tu vida? ¿Cuánto hay de Jesús en tus pensamientos? ¿Cuánto hay de Jesús en tus actitudes, en tus acciones? ¿Cuánto reflejas a Jesús en las decisiones que tomas? Si en esta mañana le preguntara a tus amigos, a tu familia, ¿cuánto ven de Jesús en ti? ¿Qué creen que me responderían? Si en esta mañana pudieras ser honesto contigo mismo y te pregunto, ¿cuánto hay de Jesús en ti? ¿Qué podrías responderme? ¿Qué podrías decirte a ti mismo? Pero si en esta mañana a esas preguntas que te estoy formulando hay respuestas negativas y puede ser que el enemigo quiera hacerte sentir menos y te quiera menospreciar, quiero decirte en esta mañana en el nombre de Jesús, porque creo en esto que predico, porque la Biblia lo enseña y porque esto es una realidad. Si en esta mañana te acercas a Jesús, no importa cuán mucho o poco haya de ti en Jesús, de Jesús en ti, Él en esta mañana gustosamente está dispuesto a llenar tu vida y tu corazón de Él para que tu verdadera identidad no repose en tus heridas, no repose en el mundo, no repose en la opinión de otros, no repose en tus pensamientos, repose en lo que hay de Jesús en ti. En esta mañana di conmigo, soy aceptado. En esta mañana repito conmigo, soy valioso para Dios. En esta mañana repite conmigo, soy importante para Dios. En esta mañana repite conmigo, soy amado eternamente por el Creador. Y en esta mañana repite con todas tus fuerzas, estoy totalmente equipada en Cristo porque Él vive en mí. Esa es tu identidad, iglesia. Esta es tu identidad, familia. Su gloria. Esta es tu verdadera razón de ser, tu propósito real. Si que Jesús viva en ti, que Jesús habite en tu mente, en tus pensamientos, en tus decisiones y en tu corazón. Así que te invito en esta mañana para que cierres tus ojos y hagamos una oración de fe. Y si hay algo en esta mañana que quieras decírselo a Jesús, díselo, porque creo firmemente que Jesús quiere formar una verdadera identidad en ti. Así que Padre, gracias te damos, Señor, porque tú puedes sanar corazones rotos, Jesús. Porque puedes sanar nuestros recuerdos amargos, amado Dios. Porque puedes sanar la autoestima dañada, Señor, y puedes restaurar una identidad falsa, Jesús. Gracias por los patrones que puedan ser borrados y puedes revertir la maldición, Jesús. Y gracias porque de ser nadie nos convertiste en alguien. Jesús, te pido en esta mañana que nos ayudes a ser esas personas, Señor, que tú has deseado, Señor, y que hoy cuando nos veamos a un espejo y podamos vernos a nosotros mismos, nos veamos con ojos de amor, Señor, y podamos ver nuestra verdadera identidad. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de que en el pecado no está nuestra verdadera identidad, Jesús. Ayúdanos en esta mañana a formar nuestra identidad en ti, Jesús. Que yo no soy lo que mis errores determinen, ni mis defectos, ni mis fallas, sino que mi identidad verdadera y real está en ti, Jesús. Ahora, Señor, oro y te pido que nos ayudes a vernos como tú nos ves. Y en esta mañana gracias por amarnos completamente, por perdonarnos totalmente, por valorarnos, aceptarnos y hacernos capaces. Gracias, Jesús, por enviar, Señor, esa salvación en la cruz, por darte por nosotros, para que hoy pudiéramos ser, Señor Jesús, perdonados y pudiéramos saber cuánto te importamos, Jesús. Di conmigo, hoy acepto el amor de Dios, hoy acepto el perdón de Dios y quiero, Señor, en esta mañana y ahora sí conmigo aprender a confiar más en ti, a seguirte. Ayúdame, Señor, a preocuparme más por lo que tú piensas de mí que lo que otros piensen de mí, porque yo sé que esa verdad de saber de lo que tú piensas de mí me puede liberar y puede restaurar mi verdadera identidad, Jesús. Así que, Señor, en esta mañana te entrego mi corazón, mente y pensamiento y declaro que mi verdadera identidad reposa en ti, amado Jesús. En tu nombre, Señor, amén y amén. Muy bien, iglesia.
Gracias, te damos por conectarte con este tiempo de celebración, así que te invitamos para que te conectes con tu iglesia local y allí te vamos a ayudar para que puedas seguir dando pasos de fe y cada día puedas parecerte más y más a Jesús. Aquí desde Tuluá y de toda la comunidad que representamos como pastores, Dios los bendiga y los amamos.